No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña que Él no pueda mover. No hay tormenta que Dios no pueda calmar. No hay herida que Él no pueda sanar. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que Él te puede cargar. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermana, que Él te puede cargar. Hijo, venid a mí, los agobiados, y descanso hallaréis en mí. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña que Él no pueda mover. No hay tormenta que Dios no pueda calmar. No hay herida que Él no pueda sanar. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermana, que Él te puede cargar. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que Él te puede cargar. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermana, que Él te puede cargar. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermana, que Él te puede cargar. Yo sé, mi hermano, que Él te puede cargar. Shalom, shalom, estimada audiencia de UNBJ, Iglesia en línea, prédicas directas al corazón desde el canal de YouTube. Nos encontramos nuevamente aquí emitiendo para todos ustedes una palabra maravillosa que yo sé que va a ser de gran bendición para todos ustedes, como está el día de hoy. Gracias a todos los que nos envían sus hermosos comentarios. Gracias a todas las personas, ese anillo y doble anillo de intercesores, intercesoras que
están a nuestro favor aquí en este ministerio. Muchas gracias a todos ustedes por estar en esta hora conectados a través de los diferentes países. Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Así como se los habíamos prometido, vamos a hacer prédicas aproximadamente de 45 a una hora de tiempo, así que no me voy a extender mucho en los saludos, voy a ser breve y puntual. Bueno, les recordamos que seguimos hacia adelante con la segunda iglesia de Apocalipsis capítulo 2. Hoy nos corresponde estudiar acerca de la iglesia de Esmirna, una palabra muy maravillosa y poderosa y sobre todo también inquietante para el tiempo de hoy, porque el Espíritu Santo nos está dando precisamente estas prédicas para que abramos nuestros ojos espirituales y podamos ver mucho más allá a profundidad, porque la Biblia tiene realmente mucha riqueza. Lo que pasa es que nosotros no entramos a las riquezas, nos hemos quedado en lo superficial y por eso es que mucha gente no entiende la Biblia y no han podido encontrar el tesoro escondido que tiene la palabra de Dios. Así que en este ministerio lo que hacemos es profundizar en la Biblia. Estamos predicando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es una iglesia en línea. Llevamos muchos años aquí conectados con todos ustedes. Gracias por seguirnos y gracias por sobre todo compartir, suscribirte y comentar y darle me gusta a este contenido si crees que es de bendición para tu vida. Bueno, vamos a comenzar orando para que sea el Espíritu Santo guiando mis palabras, el Espíritu Santo que me dé mucha revelación, ciencia, sabiduría, conocimiento, poder, inteligencia divina para yo poder hablar con prudencia y con sabiduría a toda la audiencia que nos acompaña hoy. Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad que tú me das de estar aquí con todas estas personas conectadas en este ministerio de Iglesia UNBJ, que significa una nueva vida a Jesucristo. Gracias por mis hijos, por mi familia, gracias por mi vida, por las instalaciones a donde tú nos permites ir a grabar y llegar hasta diferentes puntos donde podemos emitir. Gracias por cada una de las personas que nos abren sus espacios. Gracias porque tú eres realmente, Abba Padre, el que hace todo y ha hecho todo por este ministerio y lo seguirá haciendo en mayor nivel y poder. Gracias, Padre Santo. En esta hora cubro estas instalaciones por el oriente, occidente, norte y sur. Cubro a mis hijos con la poderosa sangre de Jesucristo, en su espíritu, alma, cuerpo, desde la cabecita a los pies a mis dos hijos y a mi familia, a, alrededor las personas que se encuentran, a todo el hombre fuerte que se quiera levantar, todo espíritu de imposición y toda palabra que se lance contra el ministerio se devuelve 7 veces a sus remitentes, y declaro que ellos son los que reciben todas esas palabras negativas y nosotros las convertimos en palabras de bendición para nosotros. Gracias, Padre Santo, porque tú eres el que me da el querer como el hacer de estar aquí. Pido que me des revelación y palabra profética, ciencia, sabiduría y conocimiento para poder entrar a la profundidad de esta palabra. Gracias porque no soy yo, sino que eres tú en mí. Y gracias por todo lo que estás haciendo dentro de mi vida, fuera de mi vida, alrededor de mi vida, con mis hijos y mi familia. Quedo bajo tu guianza, Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, sin más, vamos a entrar a la palabra porque les traje muchísimo tema. Ustedes saben que a mí me gusta dar una palabra que sea profunda, que sea, como se dice, directa al corazón. Y para ello, entonces, nos vamos a ubicar en Apocalipsis 2.8. Apocalipsis 2.8 va a ser nuestro texto base con el cual vamos a predicar. Y yo acá tengo dos Biblias. Voy a estar con dos Biblias en este tiempo. Vamos a estudiarlas para mirar ese contenido. Permíteme, acá yo me sirvo una aromática de granada que traje en el día de hoy. Cheers. Deli, está demasiado rica. Granada. La granada está en la Biblia y simboliza prosperidad y multiplicación. Entonces, en Apocalipsis capítulo 2, voy a comenzar aquí con la palabra. En Apocalipsis capítulo 2, espérame, yo dejo aquí que tengo una palabra reservada para más tardecito,
por el tiempo voy a ser muy puntual, entonces no me voy a demorar mucho en hablar. 2, 8, como para que tengamos bien claro qué texto base vamos a usar para este tiempo de esta iglesia. El mensaje a la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Yo soy el primero y el último. Había muerto, pero he resucitado. Escucha bien lo que te voy a decir. Yo conozco las dificultades por las que ahora pasas y sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres muy rico. También sé lo mal que hablan de ti los que se consideran judíos, pero que en realidad son un grupo que pertenece a Satanás. Versículo 10. No tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo meterá a alguno de ustedes en la cárcel para ver si en verdad confían en mí. Durante algún tiempo ustedes tendrán muchas dificultades, pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. Los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, jamás serán separados de Dios. Ay, leí con la lupita que la usa mi hijo Ezequiel para sus mapas, me la trajo por acá. Entonces, a ver, por acá tengo esta palabra. Entonces me dijo, mami, mira, también puedes usar esta. Entonces ahí la tengo como para darle gusto a él. Muy bien, entonces la palabra Esmirna significa sufrimiento. La palabra Esmirna en el idioma griego significa sufrimiento, significa una iglesia que sufría, una iglesia perseguida. Hoy vamos a hablar acerca de Esmirna, la iglesia, la segunda iglesia de Apocalipsis, porque estamos en este estudio serie que se llama Las 7 iglesias de Apocalipsis 2. ¿Por qué la estudiamos? Porque mucha gente lee la Biblia, pero ¿qué significa cada iglesia? Cada iglesia significa una condición que tenía ese remanente, esa congregación, ese pueblo, esos creyentes. En este tiempo, 2024 que nos encontramos, donde el Señor ha sido maravilloso, hemos visto su gloria, hemos visto muchas manifestaciones hermosas de su presencia en este ministerio. Este ministerio ha llegado muy lejos, lo reconocen en muchos países, en muchas partes. Así que no necesitamos estar allá en esos países porque desde aquí nos pueden ver. Entonces, yo sé que mucha gente nos quisiera tener en muchas partes, pero bueno, aquí estamos con ustedes y ustedes saben que lo llevamos en nuestro corazón y gracias a todos ustedes por estar tan pendientes de estas prédicas que se están subiendo en este canal. Así que bueno, el Señor, Rey de Reyes, cuando hablamos de Señor significa el Rey, pero Rey con mayúscula, el dueño de todo. Entonces el Rey de Reyes significa el dueño de todo, el Señor de todos los señores. Aquí en la tierra le podemos decir Señor o Señora a alguien, pero realmente el único Señor, el único Rey de Reyes es nuestro Creador, el Abba Padre, se llama el Eterno, el Elohim, el que vive por la eternidad. Entonces, el Señor, Él está bajo el control de todas las situaciones. Muchas veces nos hemos enfocado en algunas cosas. El enemigo está distrayendo mucho a la humanidad en este tiempo. Lo que quiere es que la gente no se concentre en las cosas de Dios, sino que la gente permanezca enredada en muchas cosas, en muchas distracciones, para que no se concentren en lo real de Dios. Por eso utiliza las redes sociales, por eso utiliza los juegos, los videojuegos, utiliza la televisión, utiliza muchos medios, inclusive utiliza a los enemigos de nuestra alma, la gente pues que nos persigue, que no nos quiere o que de alguna manera quieren ser piedras de tropiezo al camino para que nosotros perdamos foco, el enfoque y nos pongamos a mirar a todas partes y perdamos el centro, que es la palabra de Dios. Entonces, ya sabiendo eso de que el enemigo está como un león rugiente viendo a quién puede devorar, ya con esa información bíblica tenemos en cuenta que nosotros no podemos ser blanco del enemigo, sino que Él es nuestro objetivo, no nosotros el objetivo de Él. Recuerden que Jesús no se desenfocaba de sus tareas, Él caminaba de frente, las distracciones las dejaba atrás.
Y simplemente el Eterno lo que iba haciendo era derribando a sus enemigos y a todos sus opositores, los iba derribando en el camino, pero Jesús seguía adelante en su enfoque, es decir, en el objetivo que era la palabra de Dios. Nosotros también debemos volver allá, a ese enfoque. El enemigo entonces no ha podido ni podrá matar nuestra fe, aunque Él quiera, digamos, desenfocarnos de la vida cristiana. Muchas veces se levantan cosas, se levantan personas y nosotros nos ponemos a pensar, bueno, esta situación, ¿por qué se levantó contra mí? O, bueno, o contra el ministerio. No estoy hablando de mi caso personal, estoy hablando de cualquier ejemplo, y es porque es una manera del Eterno probar nuestra fe, que es nuestra fe en quien creemos, en quien confiamos. Yo creo que si no fuera porque yo tengo una plena confianza en Él y sé de todas las cosas poderosas de las cuales Él con su mano poderosa me ha sacado en victoria, yo lo conozco, yo conozco al Eterno y por eso ustedes ven en mí una, eso se llama una estabilidad ministerial. em, Porque yo estoy muy convencida y tengo bastante claridad de quién es el Eterno. Entonces yo por eso siempre estoy, como se dice, al pie del cañón. Entonces el enemigo no podrá arrebatar nuestra fe, ni podrá matar nuestra fe, porque acuérdense que el enemigo, que se llama Satanás, que significa el contrario, o sea, el que va en contra de las cosas de Dios, recuerden que Él está como un león rugiente viendo a quién puede matar o devorar. La palabra de Dios dice viendo a quién puede devorar, o sea, a quién puede destruir. Y Él está por todas partes mirando quién se deja. Y nosotros si estamos hoy aquí, estamos firmes en la roca que es Jesucristo, porque si nosotros nos paramos en Él, nadie nos podrá derrotar, ni nos podrá tumbar, ni nos podrá hacer daño, ni nos podrán poner tropiezos ni zancadillas para caernos, caerse físicamente. Bueno, una persona tropieza, cae, vuelve y se levanta, bueno, no pasa nada. Pero ya cuando, digamos, estamos hablando de que el enemigo está buscando nuestra caída, nuestra derrota, nuestra desilusión, está buscando una forma de debilitar nuestra fe hasta matarla. Ese es el objetivo de nuestro enemigo que se llama el contrario. Entonces, nosotros pasamos por sufrimientos y gente me pregunta, Pati, pero ¿por qué si Dios es tan bueno y tan grande permite que haya sufrimiento? Es que el sufrimiento hace parte del ejercicio espiritual. Cuando nosotros sufrimos es un ejercicio espiritual y de pronto personas no me van a entender esto que yo digo, lo voy a tratar de explicar como en el ejemplo de José. Déjame, yo remojo acá un poquito. Está muy rica. Entonces, José, que yo siempre lo pongo como ejemplo porque em, ese capítulo de ese hombre de Dios era un joven puro de corazón, llamado desde el vientre al ministerio. Él pasó por muchas pruebas. Y él no entendía por qué él siendo un joven que no le había hecho daño a nadie, porque él tenía que estar pasando esas dificultades como esclavo, prisionero y encerrado. Pero todo formaba parte del plan de Dios. De igual forma, cuando vemos muchas tribulaciones que pasaron los apóstoles, que pasó el apóstol Pablo, vemos las tribulaciones que pasaron los profetas del Antiguo Testamento, vemos que mucha gente sufrió, Moisés sufrió mucho para poder cumplir la comisión que el Eterno le había mandado de sacar al pueblo de la esclavitud a la libertad. Y a él se le levantó mucha gente dentro de la misma congregación. Entonces, él también era como una iglesia en el desierto. Él era como el líder, pero aunque a mí no me gusta esa palabra, él era el que los dirigía. Y a él se le levantó grupos. Coré, la tribu de Coré, 250 rebeldes. Se le levantaron los propios hermanos Miriam y Aarón,
por envidia, porque querían rivalizar. Miriam tenía una rivalidad con su hermano. Ella le envidiaba el ministerio a su hermano, porque ustedes saben que la envidia también puede estar dentro de los mismos hermanos de sangre. Y entonces, bueno, Moisés llegó un momento en que le preguntó a Dios por qué, porque él tenía que llevar a ese pueblo, porque él tenía que sufrir, porque él se tenía que aguantar todas esas cosas que se levantaban contra él. Hacía parte del ejercicio espiritual. Recuerde que un ejercicio es como cuando uno hace pesitas, ¿sí? O ejercicio de cintura, piernas. Bueno, a mí me gusta mucho el ejercicio. Les cuento que he adelgazado muchísimo. No sé si me notan. Yo estoy muy delgada. Me lo dice mi hijo Ezequiel. Me dijo, mami, estás flaca. ¿Pero por qué? Porque solté mucho estrés que tenía, como muchas cosas. Estaba como cargando con muchas ocupaciones a la vez y el Padre Eterno me ministro, me dijo, descansa, yo tengo todo bajo control. No, por mucho que te afanes, no vas a hacer más de lo que yo quiero que hagas. Entonces me adelgacé demasiado, bueno, estoy bella, como se dice. No lo digo yo, sino la gente, y eso es positivo, eso es bueno. ¿Por qué? Porque estamos hablando acerca de porque muchas veces la gente sufre, porque muchas veces la gente llega como a dudar de que Dios está en medio de aún de los sufrimientos. Los sufrimientos son buenos y como les decía, el ejercicio, eh, que bueno, es muy saludable, es muy bueno, el ejercicio es maravilloso, a mí me gusta. Y a Ezequiel le gusta muchísimo el deporte, él es muy deportista para la gloria de Dios, entonces es un ejercicio para nuestro cuerpo físico, pero es un ejercicio, en este caso, las pruebas, las dificultades y los problemas son un ejercicio. Ustedes saben, amados, amadas, estimadas, estimados de Dios que están aquí en su iglesia, UNBJ, Iglesia en Línea, Prédicas Directas al Corazón. Ustedes saben que eh, una de las cosas por las cuales el Eterno ha permitido que yo pase por muchas cosas es precisamente para que yo tenga mucho músculo espiritual, o sea, mucho desarrollo espiritual, mucho desarrollo de la fe, mucho desarrollo de destrezas, capacidades de poder entender las dinámicas de la vida, de la gente, el comportamiento humano. El enemigo no me puede hacer a mí daño porque el enemigo conoce a su víctima y él sabe estudiar a la gente, y cuando él ve que una persona, por ejemplo en mi caso, me atacan, yo me vuelvo muy fuerte, más fuerte. Es como si esos ataques fueran alimento espiritual para mí, porque yo le he notado que cuando viene una prueba muy grande y salgo de esa prueba, me vuelvo súper fuerte, más grande, más fuerte espiritualmente. No sé si usted lo ha notado, yo me he vuelto más fuerte, cada vez más me vuelvo fuerte. Entonces, a mí en lo personal me gustan las pruebas también, me gustan, esto se llama los desafíos, porque eso me dice que yo voy a subir y voy a estar muy, muy fuerte espiritualmente. Entonces, la iglesia de Esmirna tenía sufrimientos, persecuciones. Esta iglesia significa mirra, es Mirna, significa en griego sufrimiento, pero la palabra esmirna significa mirra, y ustedes saben que una de las especies que le llevaron a Jesús fue mirra. Cuando Jesús nació, los pastores no eran magos, no eran magos, no eran reyes magos, eran pastores. Lo que pasa es que les pusieron reyes magos como para adornar la historia más, pero eran reyes riquísimos, pero no eran magos de magia, sino que eran pastores. O sea, eran como, hágase de cuenta, como que a Jesús lo visitaron diferentes presidentes de diferentes países, como para que tengas una idea. Y cada presidente, a manera ejemplar, le llevó regalos con oro, plata, especies, dentro de las cuales había una que se llama mirra, y la mirra significa el dolor que Jesucristo iba a pasar en la cruz.
Entonces por eso le llevaron esa especie, era como una cosa simbólica que recordaba que Jesús iba, aunque era un bebé, iba a pasar por unos dolores de la crucifixión. La mirra como especie significa entonces ese sufrimiento y todos nosotros los hijos de Dios para poder tener niveles altos espirituales necesitamos pasar por sufrimientos porque ustedes saben que la rosa es linda pero tiene espinas. Ustedes saben que para llegar a una montaña a lo alto primero hay que subirla, o sea, sufrir caminando y esforzándose para llegar. Nada nos llega. Yo tengo una corona espiritual. Ya Dios me la mostró. En estos días hice una nota en el otro canal de UNBJ Televisión. Entrevisté a un personaje famoso y me puse una corona. Y ella me decía, ay, a ti te lucen mucho las coronas, te quedan muy lindas. Esas coronas son de aquí de la tierra, pero nosotras, las mujeres de Dios, tenemos una corona que cada piedra, y les recomiendo un libro que yo ya me leí, y está en audiolibro, yo se los dejo acá en los enlaces azules, se llama Pies de Sierva sobre las alturas. Yo me lo leí y ese libro me hizo llorar mucho, porque era una mujer que le pasaron muchas cosas en un proceso y ella creía que ella iba sola, pero el Señor Jesús iba con ella. Y cada vez que ella sufría y pasaba ese sufrimiento, ella cogía una piedrita. Por ejemplo, decir algo, yo voy por un camino, yo estoy pasando una prueba, cojo una piedrita y cuando salgo de la prueba, tengo esa piedrita y la voy guardando en una bolsita para que me recuerde que estuve en tal parte pasando una prueba. Ella le pasaba algo así, ella cada vez que pasaba un sufrimiento, una tribulación o una dificultad, ella cogía una piedrita y la iba guardando en un bolsito porque Jesús le decía que hiciera eso. Y resulta que cuando ella terminó todo su proceso, ella sacó el bolsito con todas las piedras y esas piedras se convirtieron en joyas de las más valiosas y costosas y con esas mismas piedras de su propio dolor, el Señor Jesús le hizo una corona y se la puso. Por eso les digo que yo tengo una corona que han sido cosas como una honra, ¿sí? Como la honra que el Señor le va poniendo a uno de las pruebas que uno ya ha pasado. Por eso nosotros vamos en el reino de los cielos, cada uno va a tener coronas. Por eso la Biblia habla de las coronas. Después les doy un estudio de las coronas. Entonces, como para que tengamos pues una idea, porque tengo mucho que hablar. Entonces, la tribulación nos pone a prueba nuestra vida de iglesia. Cuando vienen problemas, también hay soluciones. Por eso canté al inicio, no hay problema que Dios no pueda resolver. Ese es realmente es un salmo de alabanza y yo se los paso aquí abajito también el texto bíblico para que lo tengan. Entonces, no hay problema que Dios no pueda resolver. Todo, si Él te da un problema, te da la solución. Si Él te da una prueba, también tiene una solución. Si Él te pasa por una parte, todo eso tiene solución. Yo le enseñaba a mi hijo Ezequiel, mi amor, todo tiene solución. Si tienes alguna dificultad, también hay una solución para la dificultad. Y por eso es que ustedes ven que Ezequiel es muy fuerte. Él me dice, mami, yo mentalmente soy muy fuerte, pero ¿de dónde he aprendido esa fuerza y esa fortaleza? De mí, de lo que él ha visto de mí, porque él lo dice, mami, tú eres muy fuerte, a ti te pasan cosas, pero tú sigues siendo feliz, tú sonríes, tú eres divertida, o sea, él nunca me vi así, ni triste, ni amargada, ni llorando, ni por allá, toda como baja de nota, no, yo siempre estoy, como se dice, con la pila recargada. Entonces, em, las pruebas nos hacen ejercicios, entonces cada vez que tenemos una prueba estamos haciendo ejercicio. Entonces, como para que lo recuerdes, las pruebas son ejercicios espirituales para subir niveles de fortaleza. Por eso, una persona que quiera tener un ministerio o una vida sin pruebas, eso no existe, porque las pruebas hacen parte de la vida del ser humano. Aquí en la tierra, todas las personas tenemos pruebas porque hace parte del desarrollo. Los niños enfrentan pruebas en su colegio
Las niñas enfrentan pruebas en su colegio, todos hemos tenido pruebas en diferentes partes, en el trabajo, en el estudio, en la iglesia, en el ministerio, en las relaciones de pareja, todo eso nos fortalece. Por ejemplo, yo ya estoy, como se dice, yo ya estoy graduada, mega titulada y súper, como se dice, preparadísima para dar cátedra del matrimonio o de la relación en pareja, porque yo fui muy procesada en esa área y tengo toda autoridad para hablar de todos los temas que la gente me pueda preguntar. La gente puede hablar conmigo cualquier tema, no solamente de la Biblia. Yo soy una persona que doy conferencias en empresas y en muchas partes y hablo de todos los temas, inclusive de temas sexuales que a la gente les parece escandalosos. Todos los conferencistas tenemos que aprender a hablar de todos los temas, y responder preguntas. Cuando hablo de la parte sexual, como cuando a los niños les dan educación sexual en el colegio, como cuando uno da una conferencia de la parte sexual, no la parte morbosa ni la parte, pues, cosas groseras, no, sino qué opina Dios de, por ejemplo, de la relación sexual, en esta forma. ¿Qué opina Dios de esta? Yo hago preguntas a la gente y la gente piensa, ay, ella me está preguntando eso, ¿será porque le gusta eso? No, son preguntas de una persona versada que tiene conocimientos y puede hablar de cualquier tema. Entonces, lastimosamente, la gente que es muy cuadriculada piensa que si uno habló de algún tema o hizo una pregunta es porque uno es eso o le gusta eso. Y bueno, por eso es que es bueno estudiar y por eso es que es bueno uno, hablar de todos los temas para uno, poder, digamos, una persona que tiene un ministerio tiene que hablar de todos los temas. Yo tengo mentores y mentoras y le hablan a uno puntual de esa parte, porque en esa parte también hay mucho que ministrar. Entonces, por ejemplo, en la iglesia de Esmirna, estaba pasando diferentes sufrimientos, pruebas, procesos. Ellos estaban siendo perseguidos por los, judaizantes, o sea, personas que enseñaban otras enseñanzas, otras cátedras, otro tipo de cosas contrarias a la Biblia. Y ellos, estos judaizantes, que podemos decir, lo voy a poner a manera ejemplar, por ejemplo, el cristiano, el testigo de Jehová, el cristiano, el mormón, el cristiano, el pentecostés, el cristiano, y los que practican la nueva era. Todos tienen sus filosofías y todos tienen sus, pensamientos propios, ideas, ya creadas por otros que se llaman gurús, líderes, filósofos o maestros, en fin. Entonces, esta iglesia de Esmirna tenía gente que la perseguía y que de alguna manera, ellos predicaban la palabra de Dios, pero tenían gente contraria, se llama oponente, que les estaba poniendo el pie para que ellos cayeran, ministerialmente, es decir, hacerles quedar en vergüenza como iglesia. Por eso se llama Esmirna, mirra, sufrimiento. Era una iglesia que sufría por la persecución, porque ustedes saben que cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, que es la verdad, y cuando nosotros nos acogemos a lo que dice la Biblia, mucha gente no va a estar de acuerdo, porque la gente no quiere escuchar la Biblia, la gente no quiere escuchar la verdad, porque es que la Biblia, hay gente que dice es que eso es fuerte, esas cosas que habla ahí son fuertes. No es que sean fuertes, sino que habla puntualmente y directamente. Ustedes saben que Dios le habla a uno directamente. Por ejemplo, si tú te pones a orar, Dios te habla directamente cómo está tu corazón, cómo estás tú, en qué has pecado, en qué estás pecando. Él te muestra directamente a ti todas las cosas. Por eso mucha gente no quiere orar, porque al orar va a encontrarse con Dios y Dios le va a hablar. Y mucha gente no quiere que Dios le hable. Por eso se distraen con las redes sociales, con una cosa, con la otra. ¿Por qué? Porque quieren tener sus oídos bien ocupados para no escuchar la voz del Eterno. Entonces, la tribulación pone a prueba nuestra vida de iglesia. ¿Para qué? Para saber si realmente en quién creemos, porque ustedes saben que una cosa es ser simpatizante y otra cosa es ser creyente. El simpatizante cree de lejitos, como esos que dicen, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. Se llama simpatizantes, o sea, simplemente escucho, pero no me involucro, ni me comprometo, ni nada. Y otros son oidores, pero no hacedores. Otros son oidores y olvidadizos, o sea, escuchan, oyen, pero
se les olvida. Entonces, la iglesia de Esmirna tenía un problema. Esta iglesia era perseguida, perseguida por contrarios. Cada vez que una persona se nos levanta en el ministerio, yo en lo personal, como se los había dicho antes, yo no miro mucho las redes sociales. Es que a mí no me interesan mucho las redes sociales. Si ustedes ven, yo las redes sociales no las miro y cuando las veo con Ezequiel, vemos mucha basura, vemos basura, 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 muchas cosas que realmente no interesan y que yo digo, ¿qué saco de aquí? Del Instagram, de las redes sociales, pues uno no saca nada, porque realmente, a menos que uno se meta un buen contenido y bueno, uno extrae algo, pero a mí en lo personal, yo no boto mi tiempo en scroll, haciendo scroll, 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 que significa bajando, bajando, subiendo, subiendo información, o mirando, no me interesa para nada, pero las redes sociales, si las utilizamos para esto, la palabra de Dios, el mensaje, los estudios, es muy buena. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean que en un ministerio, bueno, un ministerio, por ejemplo, que sea serio, un ministerio serio es donde son personas calificadas, cualificadas, son personas que tienen llamado confirmado por Dios y ellos llevan muchos años en esos ministerios, como por ejemplo muchos de los grandes que ya creo que ya murieron. Hay unos Charles Stanley, un viejito de un ministerio que se llama En Contacto, Adrian Rogers, digamos Billy Graham, Catherine Kuhlman, muchos predicadores y predicadoras que eran serias, personas pues que uno sabía que no estaban jugando a la iglesita, ni que se las estaban dando de pastores, ni de pastoras, ni de profetas, ni evangelísticas, ni de apóstoles, sino que eran personas con una misión bien clara de dar un mensaje. Y esas personas siempre estuvieron ah, lejos de los escándalos. Pero cuando vemos todas esas iglesias, iglesias que uno ve unos escándalos en sobre todo Facebook, para mí Facebook es como eh, una red social callejera. A mí no me gusta casi Facebook, no, no me gustan las redes sociales, pero yo he visto que Facebook es como el basurero de todos. Yo por eso no lo frecuento, sino a lo puntual. Y veo que es como se dan bomba entre ellos mismos, como se dicen, entonces salen los escándalos de unos, de otros, bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué sea eso? Porque hay cosas que están pasando dentro de esos ministerios y ellos se ponen a pelear unos contra otros, en las redes sociales se ponen a pelear unos contra otros y uno dice, ahí está el nivel de ellos que es cero, cero nivel de Dios, cero nivel de ministerio, cero nivel de unción, cero nivel del Espíritu Santo, porque cuando un ministerio es serio, el ministerio no tiene por qué estar en líos, en pleitos y en cuestionarios. Cuando un ministerio es serio, es un ministerio que tiene goodwill. En inglés significa un buen nombre. Entonces, voy a lo puntual. Em, el templo material nunca reemplazará el espiritual. La iglesia de Esmirna era pobre económicamente y la iglesia de Esmirna, como era pobre, era sencilla. Ustedes saben que cuando uno va a una parte pobre no hay casi lujos, no hay casi comodidades. Y Esmirna era una iglesia humilde. Hágase de cuenta una iglesia de pueblo, una iglesia que no tenía lujos y cosas extraordinarias, sino que era un ministerio que amaba mucho al Eterno, pero que tenía dificultades económicas. Muchas veces yo conozco, porque yo no hablo por otros, yo hablo por lo que yo veo y sé, hay muchas personas que tienen ministerios que son muy poderosos, pero son ministerios que nadie conoce. No salen por las redes, no salen por televisión, no tienen YouTube, nada. Son ministerios, hagamos de cuenta de los pueblos, de una vereda, digamos, de una parte bien apartada de la ciudad. Y son ungidos y llenos del Espíritu Santo. Pero estos judaizantes, estos contrarios, les gustaba era aparentar lo material, las cosas materiales y mostrar lujos y mostrar que ellos tenían y que ellos podían. Y
Ese era su enfoque. Lo principal para ellos era lo material y ellos reemplazaban lo material, es decir, ellos reemplazaban, perdón, lo espiritual con lo material. O sea, quitaban al Espíritu Santo para poner lujos, parafernalias, luces, sonido, música, fiestas y de todo en la iglesia. Y ustedes saben que en una iglesia hay unos parámetros para tener un ministerio. Cualquier persona puede abrir un local, puede comprar sillas, un bafle, un micrófono y ponerse a predicar. Lo puede hacer, pero no quiere decir que Dios está ahí. No quiere decir que el Espíritu Santo dijo sí, aprobó y le dio la unción a la persona. No, la persona lo está haciendo como un juego, porque para esa persona es un juego tener un ministerio. Háganse de cuenta, como cuando alguien no tiene más oficio, entonces dice voy a montar una iglesia. Y yo he escuchado gente que lo ha dicho, voy a montar una iglesia. Como quien dice, si a ellos les da plata, a mí también. Entonces montan un local y hacen shows, ¿sí? Y van dos o tres gatos ahí a escuchar, pero no quiere decir que el Espíritu Santo está ahí en medio de esa intención mala, porque la palabra de Dios dice que algunos predican porque tienen rivalidad y envidia. No lo hacen porque el Espíritu Santo les llamó ni les dijo háganlo. Entonces, algunos de estos lo que hacían era fijarse mucho en lo material, en que hubiera lujos, en que hubiera espectáculo, en que hubiera todo ese movimiento y todo ese interés político y ese interés como de fama, de reconocimiento, de fortuna. Pero Esmirna no estaba enfocada en eso, sino en el amor, en el respeto y en la integridad para con el Eterno, que ustedes saben que realmente Él es quien nos da a nosotros las calificaciones. Ante los seres humanos, puede ser que nunca nos califiquen de checklist, como que nosotros somos aprobados. Hay gente que nunca nos va a aprobar para el ministerio porque no les parecemos, pero no quiere decir que porque ellos no nos aprueben, el Eterno no nos aprobó. Es que el aprobamiento viene desde el vientre, se los dije en la anterior prédica. Entonces, si el Eterno desde el vientre ya te aprobó, tú no necesitas buscar aprobación de nada ni de nadie porque ya la tienes del Eterno. Y si la tienes del Eterno, Él hasta el final de tus días te llevará en el ministerio. El sistema y la práctica religiosa, ¿qué era? Ellos practicaban una religión, los judaizantes practicaban unos ritos. Ellos se dejaban llevar por los rituales, por las costumbres, por el paso uno, 2 y 3, por el esquema, por el cuadro, por el formato, sí, pero Esmirna era una iglesia que fluía con el Espíritu de Dios, es decir, ellos eran sinceros en su andar con el Eterno, no estaban haciendo nada con motivaciones equivocadas para demostrarle a otros que yo también puedo y que yo también soy, sino que ellos hacían todo con la convicción de que le agradara era el Eterno, no les importaba si la gente los desaprobaba, los perseguía por hacer la obra de Dios. Cuando una persona hace un ministerio como le agrada a Dios, va a encontrar a su alrededor mucha gente que no va a estar de acuerdo y que no va a querer ese ministerio porque ustedes saben que el enemigo anda torcido y, y él quiere lo torcido, no lo que es recto. Entonces esta iglesia andaba recta, pero tenía estos adversarios perseguidores, angustiadores y que hacían sufrir a la iglesia, porque ustedes saben que hay iglesias, como se los dije, hay iglesias que son muy sencillas, no tienen casi ni sillas, pero son iglesias donde el Espíritu Santo se manifiesta con sanidades, con liberaciones, con cánticos espirituales, o sea, está la manifestación viva del Espíritu Santo ahí. Entonces ellos tenían, era un sistema, o sea, ¿qué es un sistema? Ellos tenían un programa, ellos tenían ya un ritual, ellos ya sabían qué iban a hacer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, ya sabían todo, ya sabían cómo iban a orar, cómo iban a cantar, ya sabían cómo iban a predicar, qué iban a hacer, cómo iban a caminar, cómo iban a pedir las ofrendas, ellos ya tenían un marco, un cuadro. La iglesia no es un cuadro
de formato de número uno, número dos, número tres. No, la iglesia es un organismo vivo donde están las personas vivas. Y si nosotros somos personas vivas, pues obviamente el Espíritu Santo está vivo. Y si nosotros estamos con el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que mueve el mover. Por eso las aguas de Betesda, el cojo de Betesda, las aguas se movían. ¿Qué significan esas aguas que se movían? Es el Espíritu Santo se estaba moviendo en ese momento. El Espíritu Santo se mueve en las iglesias cuando las iglesias lo dejan mover. Es decir, que si el Espíritu Santo quiere que las personas solamente oren o solamente canten con su propia voz sin música, o si el Espíritu Santo quiere, en vez de hablar, por ejemplo, de las finanzas, que mucha gente se enfatiza en ese tipo de prédicas para sacarle la plata a la gente, sino que el Espíritu Santo quiere que se hable acerca de la santidad. Es como el Espíritu Santo guíe, como el Espíritu Santo mueva a la congregación y se supone que a los que están adelante, que son los que guían al pueblo. Entonces, esta iglesia Esmirna era dirigida, ella tenía una pasión por las cosas de Dios, pero tenía algo que era perseguida por los contrarios. O sea, es como decir, nada es perfecto, porque siempre hay algo por ejemplo, uno quisiera vivir en el paraíso y vivir con todo perfecto, pero no todo es perfecto porque suceden muchas cosas que muchas veces uno dice, ay, pero todo estaba perfecto hasta que llegó esto, ay, todo estaba bien hasta que pasó aquello. Claro, no todo es perfecto, lo único perfecto es el cielo y todavía no estamos allá. El templo de Satanás se oponía al templo de Dios. Muchas veces personas ni entran ni dejan entrar. ¿Qué significa? No, no están con Dios, no quieren nada de Dios, pero tampoco quieren que otros tengan a Dios ni busquen a Dios. O sea, y esa palabra está en la Biblia, no entran ni dejan entrar a nadie. Entonces, en el argot popular de Colombia sería, eh, no usa el hacha, pero tampoco la presta. O sea, ni hace ni deja hacer a sí mismo. Entonces hay gente que es así, ni está con Dios, ni quiere nada de Dios, pero se opone a los que sí están con Dios y quieren cosas de Dios. Entonces ellos se llaman las piedras del tropiezo, está en la Biblia. Todo lo que yo hablo está en la Biblia, no es que son cosas que yo argumento aquí, sino que todo eso está en la Biblia. Entonces, cuando uno dice, esta persona es una piedra de tropiezo, significa que se me opone en el camino para hacerme caer o me quita tiempo. Y the time is gold, como dicen en inglés, el tiempo es oro y yo no tengo tiempo para perder con nadie. Por eso es que ustedes ven que yo no tengo eh, casi invitados, porque el Señor me ministró en estos días, me decía que Él me había entregado nuevamente otro ministerio, pero para que no cometiera los mismos errores de la iglesia que Él me entregó en Bogotá, me dijo, es que quiero que tú lo desarrolles con tu hijo pero no con piedras de tropiezo a tu alrededor. Por eso es que ustedes ven que yo no tengo invitados ni invitadas. Ustedes dirán, Pati, o siempre está con Ezequiel o Ezequiel está con la mamá. ¿Por qué? Porque el Señor nos premió dándonos un ministerio sólido y un ministerio sano. Entonces, Él no quiere que repitamos la misma historia de invitados, gente allí, acá, acá, sino una línea muy directa y muy dirigida por Él, que es lo que ustedes ven. Un ministerio sólido donde sea una palabra estructurada y no unas cosas ahí todas ¿cómo se llama? Ambiguas, de doble sentido, sino algo pues ya muy dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, estos religiosos se oponían al ministerio de la palabra de Dios y decían muchas cosas en contra de la iglesia de Esmirna, decían cosas contra esos creyentes y siempre vamos a encontrar los enemigos de la cruz. Ustedes saben que hay dos reinos, el de las tinieblas, el de la luz, el diablo, el eterno, lo bueno, lo malo, lo limpio, lo sucio. Siempre vamos a encontrar esas dos, eso se llaman dos fuerzas, ¿verdad? Entonces, los que estaban en las tinieblas estaban atacando a los que estaban en la luz de Cristo y los querían debilitar. Cada vez que una persona nos eh, ataca, nos quiere debilitar.
cuando atacan nuestra fe, cuando atacan nuestro ministerio, cuando atacan nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de ser. Nos están atacando para hacernos débiles, para tumbar nuestra autoestima, para tumbar de alguna manera nuestra estabilidad emocional y hacernos dudar, ¿será que sí, será que no? Entonces, no podemos caer en esos juegos, como se los dije al inicio. El enemigo está como un león rugiente viendo a ver a quién puede devorar y debilitar, pero nosotros no hacemos parte de ese juego, de el derrotado que él juega con las mentes de las personas. Su plan más estratégico está aquí, jugar con esta parte del ser humano. Por eso es que Él nos manda cosas a la mente para podernos debilitar. Yo ya sé bien claro cuáles son las estrategias del enemigo y yo sé identificar bien cuando el enemigo me está atacando a través de un mensaje, de una palabra, de un subliminal. Yo ya lo sé bien claramente. Por eso es que nos volvemos muy ágiles. Cuando estamos muy metidos con el Espíritu Santo, nos volvemos muy ágiles y podemos identificar muy rápido las estrategias del enemigo, las trampas, las mentiras, los planes, la doble intención, eh, los dardos, ¿sí? Los dardos, las flechas. Dardos son cosas que envían para tocarte. Y las flechas ya son palabras declaradas para traspasarte. Entonces hay que tener en cuenta los dardos, las flechas, ningún ministerio que sea de Dios va a estar siempre, como se dice, en la gloria. Siempre vamos a tener eh, desafíos, o sea, frecuentemente vamos a ser desafiados a tener que estar muy fortalecidos y esta fortaleza no la da una persona, ni la da una pastilla, ni una vitamina. Esta fortaleza viene del Espíritu Santo. Entonces, Satanás significa el adversario. Él ataca por fuera y también ataca por dentro. El enemigo se mete en las iglesias cristianas. Cuando él ve que los de afuera ya están perdidos, él no bota el tiempo con esa gente, porque ya los tiene atrapados en diferentes condiciones. Él va a la iglesia cristiana, donde están los creyentes que se quieren limpiar, y se mete en el mismo rebaño. Y por eso la Biblia dice la cizaña versus el trigo. eh, Significa la cizaña es el mismo enemigo negro que se mete dentro del trigo blanco para ensuciar la cizaña y volverla negra también. O sea, es decir, está buscando adeptos y seguidores. Y ustedes saben que las brujas y los brujos se meten a la iglesia cristiana y se sientan y ellos levantan las manos y cantan y ellos también aplauden y también dicen Dios le bendiga, también dicen gloria a Dios, pero de aquí para afuera, porque en su corazón están maquinando a cuántos de esa congregación van a hacer caer. Y por eso es que nosotros vemos que el juego del enemigo no está en el mundo afuera, está dentro de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de la misma iglesia se levantan los propios enemigos. Yo lo viví por experiencia personal en Bogotá. Los mismos enemigos estaban adentro, estaban ahí. Entonces estaban las tinieblas y la luz. Y cómo los descubrimos y cómo identificamos por sus frutos, lo que hacen, lo que terminan haciendo, lo que terminan dando. Ya nos muestra, como dice la Biblia claramente, ustedes los pueden identificar por sus frutos, porque del árbol bueno salen cosas buenas y del árbol malo solo cosas malas. Entonces, desde adentro, Satanás lo que hace es debilitar a la iglesia. Por eso es que ustedes ven que hay muchos escándalos en las iglesias cristianas y por eso es que ustedes ven que hay muchos escándalos en el Vaticano y por eso es que ustedes ven que hay muchos escándalos donde se profese alguna fe que tenga que ver con el Eterno. ¿Por qué? Porque desde adentro mismo están los enemigos. Ellos cantan como si fueran cristianos, hablan como cristianos, se visten como cristianos, llevan una Biblia como si fueran cristianos, eh, inclusive sirven en la misma iglesia, en diferentes ministerios, pero son la cizaña ahí metida dentro del mismo trigo. Y al final ya da el fruto, cuando en algún momento tú te vas a dar cuenta que esa persona no era todo lo que tú pensabas que era. ¿Por qué? Porque la cizaña se esconde por un tiempo y después muestra lo que es.
Entonces, la historia de Saulo era un perseguidor de los cristianos. Ya vamos a finalizar como se los había prometido, solamente unos 45 minutos, una horita, para ser más puntuales. Saulo perseguía a la iglesia. Esto está en Hechos capítulo 9, porque es larguito. Léalo, por favor. Acá lo tengo reservado, precisamente que se los traía a ustedes. Saulo en Jerusalén. Saulo perseguidor de Jesús, Hechos capítulo 9, por favor complemente con esa palabra. Él perseguía a los cristianos, él mandaba matar a los cristianos, él pensaba que estaba trabajando para Dios y mentiras que le estaba haciendo era daño al pueblo de Dios. Muchas veces personas piensan en su envanecimiento y en su atadura mental, porque hay gente que tiene la mente atada, piensan que están sirviendo a Dios, que están trabajándole a Dios, que están a favor de Dios, pero ellos mismos están en contra de Dios de muchas maneras. Porque Saulo pensaba que haciendo todo eso era que él estaba defendiendo la causa de Dios. No, él estaba persiguiendo a Dios mismo, a Jesús. Y por eso Jesús lo encontró en el camino a Damasco y resplandeció una luz. Cuando le resplandeció la luz significa que él recibió revelación de la verdadera vida cristiana y de Dios. Hasta el momento que él persiguió al pueblo de Dios y hizo todo lo que hizo, él no había recibido ninguna luz. Él andaba era en tinieblas, pero él pensaba que tenía luz. Mucha gente está en los púlpitos, mucha gente está en los ministerios, en las iglesias y piensan que tienen la luz de Cristo y que le están trabajando a Dios, pero ellos mismos pueden ser los mismos opositores contra Dios. ¿Por qué? Porque ellos enseñan otras cosas que no son bíblicas, tienen prácticas que no son de Dios, viven una vida que no le agrada a Dios, ellos hacen tropezar a los pequeños de edad y a los pequeños espirituales que han nacido de nuevo y que son indefensos espirituales, tanto los pequeños en edad como los pequeños recién nacidos espirituales son indefensos porque ellos no tienen fuerza para poder entender la vida cristiana. Y esta gente hace caer a esos pequeños y hace caer a los jóvenes y hace caer a los adultos y a los ancianos. O sea, ellos son las piedras de tropiezo dentro de la misma iglesia. Y por eso vemos que en Esmirna, esta iglesia, la iglesia de Esmirna, quería hacer las cosas bien. Era una iglesia que era económicamente pobre. Para el mundo actual sería como insignificante, como cuando una persona dice, ah, esa iglesita, ese ministerito, o esa iglesita, con desprecio. Pero era un lugar a donde el Eterno eh, depositaba su presencia. Esmirna, la afligida, la perseguida. Esmirna significa el sufrimiento. Nosotros debemos pasar sufrimientos muchas veces por causa de Cristo. La palabra de Dios dice que si nosotros nos hallamos en diferentes pruebas por causa de Jesucristo, nos sintamos gozosos, porque sabemos que lo estamos sufriendo por una causa y una causa que trae una recompensa. Todos los que hemos tenido que sufrir diferentes cosas por el ministerio, yo le he dicho al Señor, Señor, yo por tu causa he sufrido muchas cosas, pero eso tiene una gran recompensa. No es que yo me voy a quedar sin recompensa, por el contrario, la recompensa será muy grande. Así que por eso persevero hasta el final, porque le trabajo al mejor jefe, al Rey de Reyes, Señor de Señores, el Príncipe de Paz. Hoy hemos hablado acerca de Esmirna, la iglesia afligida, la iglesia que sufría. Este fue el segundo tema de este estudio serie, las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2. Hoy estuvimos en 2.8 de Apocalipsis. Creo que esto se está poniendo cada vez mejor cuando estamos estudiando estas 7 iglesias porque ustedes están aprendiendo y yo también estoy siendo ministrada en muchas áreas. Así que adelante iglesias que se sienten pequeñas y escasas económicamente porque recuerden que el Espíritu Santo no mira la condición económica, Él mira el corazón tuyo y de todo lo que estás haciendo. Shalom, shalom para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Mi nombre es Patti Ramos, cariñosamente, pero mi nombre es Claudia, que significa mujer de sabiduría. Los amo. Shalom, shalom.